se puede hacer todo tipo de estudios, como digo, desde estudios toxicológicos hasta estudios de biomedicina. Uno puede encontrar aplicaciones acá, incluso puede ver curas a muchas cosas, como es el caso de la ranitidina. Bueno, esos eran mis motivos por los cuales me gusta hacer investigación en hepatología, y voy a contar cuál fue mi experiencia de investigación más, para mí, una de las primeras, pero que me ayudó a entender mucho cómo realizar conservación en especies. Y eso fue con la ONG Rana, con los cuales se podía tener varios viajes del 2016, 17, 18 a Junín para evaluar esta especie que es la rana gigante de Junín. Bueno, Rana tiene tres pilares que es investigación, educación, difusión. Entonces, ellos hacen conservación, pero de esta manera. Uno tiene datos, esos datos les ayuda a tener resultados, esos resultados te ayudan a conocer la biología de la especie, esto te ayuda a tener artículos y a su vez poder divulgarlos. Y con todo ello, yo puedo hacer esfuerzos en conservación, generando fondos, generando conciencia. Entonces, es, digamos, una manera estructurada de que la conservación o los esfuerzos de conservación que vayas a hacer en una especie, un grupo de especies, sea mayor, tenga sustento por varios lados, el sustento social, el sustento académico. Entonces, bueno, esta es la rana gigante Junín. Eh, como pueden ver ahí, bien grande, su renacuajo también lo es. Más que nada está en los alrededores de la Reserva Nacional de Junín, el Santuario Histórico de Chacamarca, y bueno, y las zonas buffer ahí. Eh, por ejemplo, bueno, esta especie enfrenta varios peligros, como son cambio climático, especies introducidas, transformación de los hábitats, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, la principal es el hongo quítrido, que es una enfermedad que está afectando a la mayoría de ranas, especialmente las acuáticas, como esta de acá. Eh, por ejemplo, en los viajes en los que he ido a ayudar, eh, pude ahí contrastar, por ejemplo, el lago Junín presenta una represa que es la represa de Upamayo, que lo que ha generado en ese lago es que haya mucha sedimentación de diferentes metales. Entonces ya no se ven tantas ranas en el lago, se ven en los lugares aledaños, en los riachuelos, etc. Pero también en los riachuelos pasan estas cosas. Eh, Hay, por ejemplo, ganado que transforma mucho el hábitat al comerlo, al excretar las heces y otras cosas más. Contaminación en los mismos, en los mismos riachuelos de metales pesados. Y especies introducidas, como por ejemplo la trucha, que prácticamente se puede comer a las crías como si fuera un bocadillo. Aparte también está el consumo de rana para jugo de rana, ¿no? Licuado. Y ahora último, en una localidad lo vi que lo venían como rana en polvo. Entonces, todo ello, digamos que diezma las poblaciones de las ranas, en este caso de la rana gigante de Junín. Entonces, yo apoyé en las salidas en los BioBlitz, que son inventarios rápidos que se dan en ciertos sectores. En este caso, en el 2016 y 2017, aporté en los que eran el Santuario Histórico de Chacamarca y la Reserva de Junín. También aporté en algunas salidas con la iniciativa que hubo de parte, creo que de Rufo Inaggio, que ganó Rana. Pude apoyar en algunas salidas de campo por un tiempo, evaluando ciertas localidades, buscando la presencia de la rana gigante Junín digamos, para que se tenga una línea base de, de todos los puntos avistados de la especie, ¿no? Y a raíz de eso ya se pueden tomar mayores decisiones. Se desconoce o se desconocía cuáles eran los puntos de avistamiento, de presencia de esta especie. Ahora, con todos estos esfuerzos que han habido por varios años, ya se tiene un mayor panorama de dónde están, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de los BioBlitz, pude ayudar en la elaboración de un capítulo del libro que se hizo,
de parte de ECOA, el Zoológico de Denver, Universidad Continental, en donde pude aportar con el capítulo del grupo de herpetología, donde pusimos lo que hemos encontrado en estos inventarios rápidos, ¿no? Las especies tanto de anfibios como de reptiles. Pero por ahí ya se sabe, si, una vez que se tienen líneas bases de los lugares, ya se puede realizar mayores tipos de estudio. Bueno, esos fueron mis primeros alcances en torno a investigación en herpetología y también desde el enfoque de conservación. Y todo ello me llevó a pensar y proponer, ¿no? Es decir, también se pueden hacer más estudios de este tipo en otros lugares. En el 2016, 2017 también, eh, hice una revisión pequeña del estado de conservación con unos colegas de las especies anfibios y reptiles en la ciudad de Lima. A través de ello nos dimos cuenta de que en verdad hay varias especies acá de anfibios y reptiles. Hay como 21 de reptiles y 4 de anfibios. Y la mayoría presenta carencias en torno a estudios en ecología bueno, en conservación. Las publicaciones de estos tipos en esas especies son bien escasas. Entonces ahí hay digamos, un espacio vacío por lo cual uno puede explotarlo y realizar investigación. Y bueno, hay especies que están en peligro y que no se están trabajando. Bueno, el Phylloactylus centosus, que se ve con las huacas, se está trabajando. Pero la otra especie, por ejemplo, Stenocercus modestus, no tenía investigaciones más allá de la descripción que se realizó en los 1800 y su dieta que se realizó en el 2000, 2011, 2012. Entonces había un gran vacío de información. A raíz de eso se propuso el proyecto de Historia Natural, Ecología y Distribución de Stenocercus modestus, que es esta lagartija que están viendo. Es una especie que está categorizada en peligro. Bueno, estamos realizando la investigación con uno de los que están revisando la especie según la IUCN. Y lo que se conoce es lo que le mencionaba, la especie se describió en el año 1845 por el doctor Von Schudi, y su descripción fue, digamos, bien puntual. Solo puso que era una lagartija de color gris, unicolor, con una gula de color cineomaculata y nada más. Esa fue su descripción. Él encontró esa lagartija en este mapa que están viendo de Lima Antigua, donde prácticamente todo era, bueno, la ciudad era bien reducida y había abundantes campos de cultivo, había todavía pedazos grandes de valle, las lomas no estaban tan destruidas. Es decir, encontró algo como esta imagen que están viendo en la esquina. Eh, entonces, bueno, la composición de Lima presenta valle, parte cordillera, parte arenales. Entonces, donde está el valle del Rímac, ahí fue donde encontró la especie Schudi en los 1800. Prácticamente todo era, como les mencionaba, campos de cultivo, la ciudad era bien pequeña, y de lo que era en ese entonces hasta ahora, la ciudad ha cambiado mucho, la vegetación ahora es mucho más escasa, ha crecido mucho la ciudad. La vegetación es como les estoy mostrando en la imagen de la derecha, ya son puntos bien pequeños, a excepción de las lomas, que ya también saben la problemática que presentan, que están siendo invadidas. Y la ciudad prácticamente es todo lo que están viendo ahorita en esta otra imagen de la derecha, ¿no? Es decir, ha crecido todo eso en la ciudad. Entonces los espacios verdes están muy reducidos. El porcentaje de valle que se ve en la izquierda ya no es lo que era, es prácticamente casi nada. A la justa un poco de montes ribereños en algunas partes del río Rímac o del río Lurín o del Chillón. Entonces la especie que estoy mostrando, son como estos, acá está la hembra y el macho. ¿Por qué está en peligro? Por lo mismo que les estoy mencionando. Una presencia menor a 5.000 kilómetros cuadrados, está severamente fragmentada sus poblaciones y hay una continua disminución en el área, la extensión y la calidad del hábitat. Ya quedan muy pocos lugares donde se puede avistar dentro de la ciudad.
Entonces, bueno, esto es lo que se conoce de la distribución actual, según la UCN, este mapa que están viendo. El círculo rojo es la localidad tipo, que es Miraflores, donde lo encontró Judy, y el círculo azul es Leunal, que es donde se realizó gran parte de este proyecto, especialmente en el ámbito de ecología e historia natural. Bueno, el área total, como están viendo acá, es 1.875 kilómetros cuadrados, es decir, es mucho menor a los 5.000 que dice la UCN, es bien pequeño. Y también de toda esa área, no es que esté en todos lados, están en lugares muy puntuales, en puntos bien precisos. Entonces, se sabe que en torno a la biología poblacional se puede evaluar el tamaño poblacional, los patrones de distribución espacial-temporal. Los agentes de inclinación son las acciones bueno, del ser humano, depredadores, competidores. Y la historia de vida es importante saber su ciclo productivo, talla de madurez, tamaño de descendencia. Entonces, todo eso, bueno, acá se ve también reflejado los peligros y amenazas, ¿no? La presencia de animales domésticos que ponen en peligro estas especies y la disminución de las áreas naturales en la ciudad. Por todo ello, un grupo de personas nos juntamos, de investigadores, para poder proponer la investigación que les menciono, con una resolución, obviamente, del CERFOR, y comenzamos a ir a campo con estas preguntas de investigación, ¿no? ¿Cuál es el hábitat y microhábitat que esta especie prefiere y por qué? ¿En qué momentos del día se encuentra y cuándo es el apogeo? ¿Cómo es la reproducción y cuándo ocurre? Si son ectotermos, ¿cuáles son las cualidades, necesidades y preferencias? ¿Cuáles son las amenazas más importantes en la actualidad? Entonces, todas estas preguntas de investigación que nos planteamos entraba dentro del margen de ese proyecto. Para ver la distribución tuvimos que recorrer varios lugares, bueno, los valles en la mayoría de su amplitud, especialmente fuimos por el norte, el centro, en recientes años hemos comenzado a ir para el sur. También hemos sacado datos de la ecología, por ejemplo, la ecología térmica, saber cuál es cuáles son las cualidades o las características térmicas de una especie, especialmente que es ectoterma. Es muy importante porque eso te va a regir su presencia-ausencia de acorde a la oferta que le dé el ambiente. En este caso se logró saber que la temperatura corporal rondeaba los 29, 30 grados, la temperatura de preferencia era en los 32 grados. Esto se hizo con evaluaciones de campo, yendo con termómetros muy finos y también con experimentos en gabinete para saber la temperatura de preferencia en corredores térmicos. Se quería saber, mediante una gradiente térmica, cuál temperatura prefería en la misma. Entonces, adicionalmente también se tomaron temperaturas operativas para poder conocer, digamos, mediante modelos, que eran los data loggers, las temperaturas a las cuales estaban expuestas en el ambiente. Todo ello nos ayudaba a saber cuál era la estrategia termorregulatoria, las cualidades térmicas del hábitat y demás, ¿no? Y todo ello te indica saber si en un lugar la especie es favorable o no que esté. También hicimos las evaluaciones del nicho temporal, el nicho espacial, para saber cuáles eran las preferencias bueno, de microhábitats y de horario. Por ahí nos dimos cuenta que tenía una preferencia bimodal para el horario de actividad y que el nicho espacial estaba más enfocado en que es una especie más terrestre y que le gustaba estar en hojarasca y, bueno, y también arbustos. Se presentaron los resultados en un congreso y ahorita se están elaborando las publicaciones respectivas de los mismos, ¿no? Estos son dos pósters que se presentaron, pero también hay más información que tenemos, como por ejemplo los modelamientos de nichos ecológicos y demás en base a la distribución. A partir de los datos de distribución, encontramos, por ejemplo, que en el vivero forestal de la Universidad Agraria
también se encontraba presente esa especie. Por lo cual se comenzaron también a hacer muestreos, bueno, se encontraron que había varias especies y dentro de ellas estaba Modestus. Eh, entonces, esto fue importante para saber que la única población, bueno, no era la única, pero la población de estudio en temas de ecología y historia natural no solamente podía ser la de la universidad agraria, sino también podía ser esta otra, que es la del vivero forestal. ¿Por qué? Porque luego de, varios, de varias salidas de muestreo, de varias salidas a campo, determinamos que el tamaño de la población era lo suficientemente grande para aguantar más tipos de investigaciones, ¿no? Es decir, no era una población de 5 individuos o de 6, era de mucho más. Entonces, a raíz de eso, se propuso de que sean también estudios ecológicos en estos lugares, y ahora último salió la propuesta que está contando con fondos del Vicerrectorado de Investigación eh, en estas dos especies, en ver el uso de recursos de Dicrodon heterolepis, que es una lagartija, y Stenocercus modestus, que es la otra, ¿no? Y que viven juntas. Se requiere saber cuál es el uso de recursos que le dan a nivel espacial, temporal y trófico. Y para ello se están sentando las bases para que sea una colaboración entre varias instituciones. También, dentro de los muestreos que se realizaron, se encontró que en la reserva, en el refugio de vida silvestre Pantanos de Villa, se encontraba la especie en cuestión. Entonces, se formó un equipo, un grupo, y se realizaron también muestreos para saber qué es lo que había en los lugares, con obviamente la aprobación de CERNAMP y de Provilla. Bueno, esto acá ha sido algo impulsado por un investigador que es profesor dentro de la universidad científica, y con los cuales hemos eh, también visto la distribución de por sí de los herpetozoos que están en el refugio de vida silvestre, y también las amenazas que presenta. Porque a pesar de que es esto un ANP dentro de la ciudad, pues no presentaba esta información base de una lista de especies, y también se ignoraba qué amenazas presentaban. Entonces, también a lo largo de un año se realizaron diferentes salidas a campo, y ya los resultados están ahorita justo en la fase de análisis y publicación. Este es un mapa justo que realicé hace un par de semanas. Y también a raíz de toda esta información, pudimos verificar que el tamaño poblacional de Modestus en Pantanos de Villa era también lo suficientemente fuerte para aguantar estudios ecológicos. Entonces, se postuló a un financiamiento de la Universidad Científica, se ganó, y el contexto es hacer estudios ecológicos netos en Stenocercus en los ámbitos bueno, ámbito de hogar, ecología espacial, temporal, térmica y trófica. Eh, y bueno, eso es cómo a partir del primer proyecto, que era ver la historia natural, ecología y distribución, han salido estos otros dos, no subproyectos, pero proyectos paralelos que también buscan evaluar las condiciones ecológicas de Stenocercus modestus. Luego, también he tenido mi experiencia en selva, en Tambopata, que fue producto de la investigación postdoctoral del doctor Tiago de Carvalho, en los cuales, bueno, de Tamopata, ya saben que hay un montón de riqueza de especies ahí. El problema es que hay un género de ranas, que es el género de Adenómera, que se conoce que son varias especies, eh, pero la mayoría están no descritas. Entonces, son especies crípticas. Como pueden ver acá en el gráfico,
se parecen muchísimo, son ranas que a lo máximo llegan a los 2 centímetros. Entonces, estas ranas, eh, hay dos clados dentro de este gran grupo de clados que están en Perú, que es el grupo Andreae y el grupo Hiladactyla. Eh, el grupo Andreae es donde se encuentra, digamos, vacíos de especies, es decir, hay especies candidatas que aún no están formalmente descritas, y el clado Hiladactyla es un grupo que se distribuye por casi toda la Amazonía. Por ejemplo, acá pueden ver un mapa de Aenomera Hiladactyla, que se distribuye por toda la Amazonía, incluso está por gran parte de la selva de Perú. Y también acá está el mapa de las especies candidatas, y justo en la parte de Madre de Dios había cuatro, no, sí, unas dos, tres que convergían. Esas fueron propuestas por la doctora Ariadna Angulo en su artículo de Identidad de especies del género de Aenomera, donde menciona de que en Tamopata, en las expediciones que ella hizo, encontró cantos distintos de Aenomera. Grabó a Hiladactyla, que es esta de acá, y este es el patrón de cantos, y encontró tres patrones distintos, por lo cual ella proponía que había tres posibles nuevas especies que tenían, digamos, los cantos, como pueden ver acá, de manera muy particular. Es por ello que se hizo la expedición a Tamopata con el doctor Tiago, donde fuimos al Lodge Explorer Scene, y fuimos, bueno, con grabadoras especializadas para este tipo de animalitos. Estuvimos caminando por toda la noche por la selva, buscando estas. Y bueno, tenemos que grabarlas, y a las que grabábamos teníamos que atraparlas. Entonces son ranas, como pueden ver acá, bien pequeñitas, de 2 centímetros. Entonces podíamos escucharlas, pero a veces verlas y atraparlas era todo un reto. Por ejemplo, acá pueden ver la foto de cómo se estaba buscando, pero esta foto tiene un flash, es decir, se ve iluminado. En verdad, cuando buscábamos así a oscuras. Entonces, la rana saltaba y y ya no la veías. Entonces, y entonces esa grabación que hacíamos ya no tenía mucho sentido, porque tiene que ser una correlación de canto registrado o grabación realizada con un individuo, y el individuo tiene que ser capturado. Entonces, luego de estar ahí un tiempo, logramos capturar varios individuos, grabar, y a partir de ello se describieron, bueno, se ha descrito una especie, otra está en proceso. Esta acá es Aenomera chicomendesi, que, bueno, luego de hacer todas las medidas morfométricas, bioacústicas, y también hacer bueno, toma de fotos y lo demás, se describió. Acá, por ejemplo, tienen un ejemplo de cómo es el canto de Chicomendesi. Bueno, creo que no lo escuchan, o no sé si lo escuchan. Ah, ¿alguien podría decirme eso? ¿Podrías intentar ponerlo de nuevo? A ver, no sé si lo pueden escuchar. Sí se escucha. Ya, ese es el de Adenomera chicomendesi. Y, por ejemplo, el de otra de las especies candidatas que mencionaba la doctora Angulo, es esta de acá. Entonces, ahí se notaba claramente la diferencia, ¿no? A nivel bioacústico. Entonces, el primer canto que escucharon pertenece a ese análisis bioacústico. El segundo es el que ya está en proceso para la nueva especie. O también se hicieron análisis moleculares y se describió, ¿no? El nombre de Chicomendesi como nueva especie para Perú y para Tambopata.
no es endémica para Perú, también está en parte de Brasil, pero es igual una especie para Perú. Luego, para el caso de Aenomera ileodactyla, que en verdad también era un dolor de cabeza para varios herpetólogos, porque, como pueden ver, se distribuye por toda la Amazonía, el mapa de acá. Lo que, lo que se quiso hacer es reescribirla. ¿Por qué? Porque el holotipo de Ileodactyla está en muy mal estado, como pueden ver acá. Está casi roto, deformado, otras cosas más, ¿no? Entonces, como puse acá, la identificación taxonómica de estas especies de Ileodactyla y Andrea siempre ha sido difícil. Prácticamente a veces la gente lo dejaban a Aenomera sp o Aenomera cf Ileodactyla porque simplemente no tenían ni idea de lo que era. Entonces, con este artículo se buscó de que esa identificación en estas especies sea de una manera más llevadera, tanto con mejores tomas morfométricas y mejores análisis acústicos. Y se corroboró de que, claro, hay pequeñas diferencias en la bioacústica por, digamos, algunas regiones de la Amazonía, pero es la misma especie. Bueno, también se realizaron análisis moleculares y para que se esté claro que por las regiones en donde se hicieron estas evaluaciones, ¿cómo se llama? Eran verdaderamente estas especies, claro, este grupo grande de especies. Se tomó en cuenta la información recabada de Tambopata porque es un lugar también con alta riqueza. Y bueno, una de las cuestiones más importantes en este artículo, y por lo cual lo vinculo con conservación, es ese párrafo acá que pusimos, que es que esta especie o este grupo de especies, a veces, este grupo de especies crípticas, a veces están amenazadas por distintos riesgos de extinción. En este caso, todos conocemos que por gran parte de la Amazonía hubieron incendios. Entonces, estos incendios han podido afectar tal vez a muchas especies aún no descritas. Entonces, acá ponemos de que a veces no se quiere describir porque se tiene miedo de chocar con especies que ya están descritas u otro aspecto. Pero esto de acá tiene que a veces ser sobrepasado porque los esfuerzos de conservación no van a poder ser realizados de la mejor manera si es que estas especies sin nombre no tienen uno. Por ejemplo, acá está lo que les menciono, Aenomela chicomendesi. Estos de acá son los puntos donde están, y estos de acá son los puntos donde hubieron los incendios en la Amazonía. Entonces, muy probablemente esta especie ha sido afectada por los incendios, tal vez no tanto en la parte de Perú, pero sí en la parte de Acre, en Brasil. Entonces, si es que no tuviera un nombre, no entra dentro de una lista de potenciales especies afectadas por estos eventos, ¿no? No solamente me refiero a los incendios forestales, minería ilegal, tal ilegal, y todo aspecto que destruya los bosques o los transforme, va a afectar a estas especies. Entonces, a lo que quiero llegar con este punto es la taxonomía también puede ser usada como un arma para la conservación por el aspecto de que el simple hecho de nombrar especies y de darles un reconocimiento ayuda a que se puedan realizar mejores esfuerzos de conservación. Entonces, a modo de conclusión, estos son algunos artículos que yo leí cuando estaba en pregrado, de, por ejemplo, 10 simples reglas para tener un pregrado satisfactorio, ¿no? Y en verdad esto se aplica a varios ámbitos, pero la verdad a mí me han sido muy útiles, que es investigar en lo que te metes a fondo, lo más que se pueda. Eh, si sabes que te vas a dedicar a eso, entonces no escatimes esfuerzo en investigar verdaderamente en ello. Se va a requerir competir mucho por recursos financieros. Bueno, como les comenté, en el proyecto tanto en Vivero como en
en pantanos, se ha podido conseguir financiamiento, en unos casos una pequeña cantidad y en otros casos una cantidad mucho más grande. Y bueno, para ello se tuvo que competir en un concurso de financiamiento, que a veces no es nada fácil, es buscar cómo vender tu investigación, y eso a veces es algo que no te lo enseñan, digamos, de manera tan seguida. Entonces, aprender a competir es algo que uno tiene que hacerlo desde, en mi opinión, lo más temprano posible. Porque claro, no siempre vas a poder ganar los presupuestos o becas o lo que uno esto quiera, pero la experiencia de esa competencia nadie te la va a quitar para en unas siguientes competencias poder hacerlo mucho mejor. Dominar procesos administrativos. eh, Todas las investigaciones que les he mostrado cuentan con permisos tanto de CERFOR como de CERNAM, y hacer esos permisos en varios casos han sido dolores a veces de cabeza. Eh, por ejemplo, en la de CERNAM, en la de Tamopata, ha tenido que hacer una de CERNAM, un permiso de investigación de CERNAM. Pero, por ejemplo, para poder analizar las muestras moleculares, CERNAM no te da esa potestad, te la tiene que dar CERFOR. Entonces es un doble permiso que a veces muchos no saben y se encuentran con ese tema cuando ya están en la fase de redacción. Entonces, uno tiene que dominar esos procesos administrativos para que no les gane, porque, por ejemplo, para CERFOR, ese permiso de otorgamiento de análisis molecular no es un permiso de investigación, ¿cómo se le dice? Es un contrato que te dan, contrato de acceso a recursos genéticos. Entonces, eso toma tiempo en aprobarse. A mí me ha tomado más de un año. Entonces, mientras mejor domines los procesos, mejor vas a poder llevar tus investigaciones. Si quieres llevar una investigación seria, debes contar con un permiso de investigación. Otra cosa es que el inglés es esencial. Por ejemplo, con Tiago me comunicaba netamente en inglés. Yo no sé portugués, pero sé inglés, y él no sabe español, pero sabe inglés, y nos comunicamos en inglés. Y para también varios otros aspectos que he podido realizar, eh, desde leer artículos hasta comunicarme con otros investigadores, inglés, netamente en inglés. Otro aspecto es aprender a escribir. Uno a veces cree que sabe escribir, pero cuando le revisan el manuscrito o la carta de presentación o lo que sea, te das cuenta que en verdad no sabes. Entonces, aprender a escribir lo- desde, lo- desde el principio es lo mejor. Uno siempre se va a equivocar, uno no sabe escribir en verdad, pero la práctica te va a ayudar a ser mucho mejor en ello. Otro aspecto es que las limitaciones económicas y logísticas son criterios claves para elegir objetos de estudio. Ese es uno de los principales motivos por el cual yo elegí hacer investigación en Lima. Yo estaba recién en la universidad, quinto ciclo, recién estaba comenzando a aprender cómo hacer, digamos, las cosas en investigación. No tenía financiación de nadie, no tenía nada de nadie. Claro, con quien comenzamos la investigación eran con dos investigadores del Museo de Historia Natural, pero igual comenzábamos desde cero. Entonces, la realidad es que yo estaba estudiando en la universidad y también varios de los que estaban en investigación estudiaban en la universidad. Viajar constantemente a veces no era opción, especialmente sin financiamiento. Entonces, lo más real para nosotros fue hacer una investigación en Lima, y gran parte de los estudios se llevaron en la misma universidad agraria, porque en el bosque de la universidad, por ejemplo, hay un montón de lagartijas, de cenocercos. Bueno, también está en varias partes del campus, pero, por ejemplo, en el bosque hay un montón. Y luego en el vivero también había más. No es que tenga que viajar 5 horas para llegar a mi área de estudio. O sea, prácticamente salía de mi salón e iba al bosque. Por eso a veces varios amigos, etcétera, me veían que yo venía con ropa de campo. Era por eso. Otra cosa es que el tiempo es oro. Uno tiene que saber cómo administrar su tiempo. Claro, uno puede enfocarlo en netamente, por ejemplo, hacer full investigación, pero también tiene que sopesar con, por ejemplo, clases o, por ejemplo, con llevar su propia vida social. Uno tiene que saber cómo administrar ese tiempo, porque créanme que el tiempo es oro. Le das mucha prevalencia a uno sobre el otro, puedes ahogarte fácilmente. Aprovechar al máximo los cursos de la mano.
la universidad tiene gran cantidad de cursos, y no solo la universidad, hay cursos gratuitos, cursos online, etcétera, que pueden ayudarte a aprender mucho más de lo que la misma universidad, en la misma malla curricular de la carrera en la que uno está, te da, ¿no? Entonces, mientras más aprendas, mejor. Conocimiento nunca es malo. Otra cosa es dar a las habilidades y potenciales la dirección correcta. Yo no me considero experto en matemática, no me gustan, se podría decir, eh, y considero que soy incluso malo. Pero a mí, en lo que me gusta hacer, que es, bueno, estos estudios ecológicos y demás, le he encontrado ya un gusto y una pasión. Por ejemplo, en la parte también de programación y de bioinformática, le he encontrado también un montón de gusto. Y aparte de gusto, también noto que no se me hace dificultoso. Entonces, estoy enfocando varios de mis esfuerzos y habilidades en potenciar ello, ¿no? Y por último, ser proactivo, creativo, colaborativo y autodidacta. Al menos en mi opinión personal, y creo que en la de los grupos de investigación en lo que estoy es eso mismo. Preferimos trabajar como grupos de investigación que como individuos, porque creemos que de esa manera avanzamos mucho más en los esfuerzos tanto de investigación como de conservación. Prácticamente todas estas investigaciones que les he mostrado no han podido realizarse si no ha sido por el esfuerzo de muchas personas, tanto los que son los investigadores formales como personas externas. Por ejemplo, personas que nos han, fotógrafos que nos han podido ayudar con sus habilidades en diferentes sesiones fotográficas de individuos y demás, ¿no? Entonces, ser colaborativo tanto para formar grupos de investigación y con ellos progresar, como también en habilidades blandas para poder vincularte con más personas y hacer de tus investigaciones mucho mejor, a mi parecer, lo adecuado, ¿no? Autodidacta porque uno no tiene que practicar, uno a veces tiene que enseñarse varias cosas porque nadie se lo va a enseñar. A ti te pueden enseñar algo pequeño, pero de ese pequeño uno tiene que aprender mucho más para que pueda llamarse un experto en ese campo. Y bueno, y proactivo es algo esencial. Si quieres realizar investigación y no eres proactivo, te vas a quedar mucho. Tienes que saber aprovechar las oportunidades, tienes que saber diferenciar entre habilidades blandas y duras. Y por ejemplo, para todos los que les estoy hablando, no solamente está el artículo que les mencioné, hay muchos más que te ayudan a saber qué es lo que se necesita para tus habilidades, para mejorar habilidades en el campo en el que estás. Por ejemplo, en carreras de conservación. Por ejemplo, este artículo acá, una vista en el mercado de trabajo de conservación y cómo ser exitoso. Es decir, armas hay, la cosa es ser proactivo en buscarlas para poder tenerlas, leerlas, discutirlas y aplicarlas, ¿no? Saber qué habilidades necesitas para el campo en el que te vas a dedicar, sea investigación en el campo, tienes que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, esas son las experiencias de investigación que tengo. Agradezco de verdad a muchas personas, tanto a las instituciones educativas con las que me he venido apoyando, al museo que me ha brindado muchísima ayuda a lo largo de toda mi carrera de investigador. Bueno, a Rana, al Centro de Investigación de Petrología, a los que siempre nos van a otorgar los permisos y gestionar. Y bueno, a Nexus, Journal Club y a la Facultad de Ciencias del Federado de Ciencias por permitirme exponer parte de mis experiencias de investigación. Espero que haya sido de gusto para todos y de que les haya servido espero, inspiración para que ustedes mismos en el campo que quieran se desarrollen. Hacer investigación, como les digo, no es difícil, es cuestión de echarle ganas y no tomarlo de que hacerlo solo, al menos eso es lo que pienso yo. Mientras con más personas puedas colaborar, más resultados vas a poder obtener. Gracias. Hola chicos, mi nombre es Jessica Moreno, soy coordinadora de la acústica en EXO. Y bueno, ahora vamos a proceder con la ronda de preguntas. Si alguno tuviera alguna duda que quisiera hacerle a Diego, son libres de activar sus audios o escribirlo por chat.
¿Alguno tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Diego, ¿me escuchas? Sí, ¿Qué tal, Diego? Soy Jordan. hola. Justamente muy interesante tu exposición, ¿verdad? Felicitaciones. Nos dejas mucho que pensar y también analizar nosotros. Mi pregunta era, a la parte de iniciar la investigación, mucho se nos dificulta a nosotros, tal vez, cómo redactar, cómo hacer, como lo que tú mencionas, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué explotó en inicio en tu experiencia para que tú digas, ya me animo a hacer esto? ¿Fue otra persona, tú mismo? Como que pienso que a veces lo vemos muy difícil. Creemos que tenemos que tener mucha información para hacer investigación y no, tal vez no sea necesario. ¿Qué piensas tú? Esa es mi pregunta. Ah, ya, bueno, yo, eh, yo, yo sabía que no sabía, y por eso mismo que sabía que no sabía, busqué un mentor. El mentor lo encontré en el Museo de Historia Natural, es quien ahora es mi coasesor de mi tesis. Él me ayudó, no, no tanto a llevar de la mano, pero sí me ayudó a buscar esa inspiración y esa forma de poder seguir realizando investigación. Al principio, como dije, por ejemplo, para redactar, sé lo difícil que es. Mi primer resumen que hice para un congreso, me lo devolvieron casi todo tachado en rojo. Yo nunca voy a olvidar esa experiencia porque yo juraba que estaba bien. Yo así rejuraba que estaba perfecto, bonito, todo lo demás. Lo envío, me lo revisa el jefe de departamento, me lo devuelve, todo tachado en rojo. Mis ánimos se fueron por los suelos. Pero ahí me di cuenta, ¿me voy a derrumbar? No, son correcciones que me las está dando por mi bien. Tengo que simplemente corregirlas, como decir, levantar las observaciones y volver a mandar, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo, y volver a hacerlo. Y es que ese es otro aspecto, ¿no? Corregirse los errores es a veces algo que a muchos no les gusta, porque no les gusta para comenzar a mostrarlos. Entonces, por ejemplo, este es un hábito que tengo con algunas personas con las que realizo investigación. Lo que redactamos, nos los mandamos y entre nosotros nos corregimos o lo mandamos a alguien que tiene más experiencia que nosotros, lo revisa y de esa manera hacemos feedbacks. Así, yo sé que voy a tener errores, pero de una otra manera me los hacen ver desde su punto de vista. Mientras más personas te revisan o puedan darte tu punto de vista, tanto a redacción como a las ideas de investigación y demás, mejor. Entonces, yo de esa manera es como encontré el impulso para continuar en investigación, porque como es decir, comprendo a qué te refieres con que el inicio es un poco difícil, pero es cuestión de meterle ganas. Y como digo, mientras trabajes con personas, si te llevas bien con esas personas, si sabes que puedes, digamos, vincularte bien, mejor, ¿no? Es decir, más justo a la hora de trabajar. No sé si con eso puedo responder tu pregunta, Jordan. Sí, Diego, chévere, gracias. Ya. Diego, Eh, tenemos preguntas en el chat. ya. ¿Cómo descubriste tu pasión por la ecología? Y ya, yo por ejemplo me defino como ecólogo más que como taxónomo. Yo, claro, a pesar de que los artículos que tengo son de taxonomía, bioacústica, me defino más como ecólogo. Yo la taxonomía la, la he tenido que aprender porque es necesario para la rama de estudio, bueno, el campo de investigación en la que estoy. Pero ecología me llama más, ¿por qué? Por el tema de que se puede aprender mucho más de los individuos en campo con ellos, ¿no? Es decir, no solamente es escribirlo, es estudiarlo completamente. Por ejemplo, el solamente saber qué come, dónde duerme, a qué hora sale y qué temperaturas prefiere, es información tan útil, de verdad, tan útil, que puede ayudar a que una especie no desaparezca de un lugar. ¿Por qué? Porque te puede ayudar a tener, digamos, los primeros planteamientos de una reubicación. Los primeros replanteamientos. Es decir, es útil para los tomadores de decisiones. Y lo malo es que este tipo de información en varias de las especies en Perú no existe. Entonces, por eso le agarré la pasión, porque
Es algo que no se hace, no existe mucho y que es útil. Entonces, es útil, voy a ayudar a las especies y también a que no haya conflicto humano-especie. Entonces, para mí me gustó muchísimo, la verdad. Bien, gracias. Tenemos otra pregunta de Fátima. ¿Crees que el desarrollo de las ciudades es incompatible con la conservación de las especies y ecosistemas? ¿Por qué? Ya, yo creo que sí puede ser llevado de la mano. Hay un concepto, bueno, hay un campo de estudio que es la ecología urbana, y ese campo de estudio ve cómo precisamente llevar las urbes con los ecosistemas naturales, ¿no? Eh, por ejemplo, se ha demostrado que algunas especies pueden adaptarse a los ecosistemas de ciudades, pueden tener ligeras variaciones, sean morfológicas, sean ecológicas o etológicas, para que puedan activamente vivir. Es cuestión del otro lado, ¿no? Es decir, ya las especies están, no quiero decir adaptándose, pero están cambiando, entonces las personas también podrían estar cambiando. Con el simple hecho de reconocer de que existen estas especies en tu ciudad, ya se está haciendo mucho. ¿Por qué? Porque si ya sabes que existen, en el caso, por ejemplo, de que hay una obra, de que haya una construcción o algo más, tú vas a decir, oye, pero en ese lugar puede haber estas especies que son estos silvestres, pero que están en nuestra ciudad. Entonces, yo creo que sí puede ser compatible, pero el esfuerzo viene de las personas, ¿no? Primero en reconocer de que tanto especies y ecosistemas están presentes en la ciudad donde uno vive. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Una pregunta que quisiera hacer? Sí, yo tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Diego, ¿qué tal? Bueno, primero felicitarte por la ponencia que nos has dado. Nos has compartido tu vivencia. De verdad que es bastante gratificante escuchar a una persona que puede servir de ejemplo. Y bueno, la pregunta que tengo es, ¿crees tú que después de la coyuntura que estamos viviendo actualmente, todas las especies, tanto aquí en el Perú como en toda Latinoamérica, eh, vayan a tener algún beneficio? Es decir, ¿tú crees que vuelva a ser todo como antes después de que pase todo esto que estamos viviendo? Justo salió un artículo hace unos días en torno a cómo van a cambiarse los enfoques de investigación en torno a biodiversidad. Bueno, yo sí creo que pueden haber esos cambios que mencionan en ese artículo. Sí, sí comparto esa idea de que tal vez los esfuerzos de investigación van a ser llevados más que nada por descubrir cómo, por ejemplo, puede haber beneficios especie humano o, por ejemplo, saber el tema de las enfermedades de mejor manera, porque lo que está sucediendo ahorita es por un aspecto de zoonosis, entonces si se estudia mejor eso, pues se puede evitar a futuro, ¿no? Eh, eh, yo sí creo que sí, va a cambiar en ese aspecto, pero no es que va a cambiar tanto. En cierto punto ya se puede volver a los estudios ya que se tomaban con relativa normalidad. Al menos esa es mi opinión, ¿no? Y me baso en ese artículo que menciono que luego puedo compartirlo. Es decir, salió hace un par de días, pues ahí lo tenía. Bueno, ¿hay alguna pregunta más que le desean hacer? En vista que ya no hay, Yo tengo una pregunta. Buenas noches. Yo tengo una ¿sí? pregunta. Oh, bueno. Ah, ya. Para A Diego. ver, espera. Diego, Sí. ¿qué tal? Sí, soy Naili y bueno, la verdad que muy interesante lo que nos has expuesto acerca de tu experiencia. No hay nada como hablar sobre lo que uno ha hecho, ¿no? Y lo que ha vivido. Y más que nada preguntarte acerca sobre artículos científicos. ¿Qué se necesita para poder, o qué requisitos o qué debemos de tomar en cuenta para poder desarrollar un artículo científico, ¿no? Cuando ya tienes ya los resultados, ¿no? Y los objetivos planteados.
Ah, ya. Ya, sí, justo ese es interesante. Uno primero, bueno, si ha realizado su investigación, ya más o menos tiene claro qué resultados esperaba obtener, ¿no? Entonces, a partir de ello, tienes que tener primero las ganas de escribirlo. Eso es, creo que es fundamental. Con varias personas con las que realizo investigación, a veces decimos, pucha, tenemos que escribir esto, qué lata, pero tenemos que hacerlo. Y lo primero es la motivación. Lo segundo es buscar el journal al que buscas publicar. ¿Por qué? Porque cambia el tipo de formato según journal. Bueno, claro, sí, journal, revista. Entonces, ¿cómo se llama? Primero buscar a la revista a la que estás apuntando hacer la publicación. De ahí, conforme tú veas los formatos que tiene la revista, puedes ya más o menos digamos, darle molde a toda la redacción de tu investigación. Ese es un punto de vista, ¿no? Ese es algo que yo en lo particular suelo hacer. Busco la revista y el molde. Otras personas prefieren primero ponerlo todo en crudo, una redacción, y de ahí buscar el journal y recién readaptarlo a como, a como la revista lo quiere. Lo segundo es busca inspiración también en artículos relacionados a lo que estudia investigación. De ahí uno puede sacar, por ejemplo, qué tipo de análisis, qué tipo de geográficos, qué tipo de, no sé, de discusión hace, para también uno tomarlo para su propia discusión. Uno tiene que decir, esquematizar bien cómo va a poner todos sus resultados, porque ya para esto ya tienes toda su metodología y todo lo demás, ¿no? Yo recomiendo de que a veces pongas retos. Por ejemplo, yo me puse el reto de hacer la mayoría de gráficos y análisis en R, porque prácticamente la mayoría de artículos te lo plantean así, ¿no? Entonces, si lo realizas de una manera similar, puedes también ya apuntar a revistas más altas, ¿no? Y a la vez aprendes esa habilidad por ejemplo, R, ¿no? Es decir, les doy un ejemplo de R, en verdad hay infinidad de lenguaje de programación y de programas, puedes hacerlo en Python, puedes usar, no sé, ArcGIS, puedes hacer N cosas, ¿no? Pero eso es al menos lo que yo hago. Me pongo vallas y busco primero la revista. Gracias, Diego. ¿Ya?